Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Un día más encantados de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos con la historia del reino nazarí, es hacia la lucha fronteriza. Vamos a recorrer los años que van de 1432 a 1455, años intensos verdaderamente en lo que fue la historia del reino nazarí. Pero vamos a continuar con todo ese cruce que estoy haciendo de introitos alrededor de lo que era el mundo nazarí, juntamente con lo que es la historia más detallada del reinado de los sultanes o de los reyes nazarí. Granada mantiene en la época nazarí su tradicional actividad industrial en las atarazanas. Las atarazanas son los astilleros. Los astilleros de aquella época eran generalmente como unas grandes naves industriales. Probablemente yo al menos que conozca las primeras grandes naves industriales donde se iba ensamblando, se iba montando el barco que luego se botara. Las atarazanas o el astillero, por decirlo más impresionante, de época antigua que se conoce, uno de los más importantes porque se mantiene prácticamente entero, es el Arsenal de Venecia, pero de ese ya creo que os he hablado otras veces. Bueno, las atarazanas nazaríes ocupaban un lugar prominente en Almería, que era donde estaban los maestros de construir galeras ya desde la época califal. Las de Málaga, que en el siglo XIV eran una gran construcción de 7 arcos para fondear y para reparar navíos y galeras en la zona occidental del puerto, junto a la desembocadura del río Guadalmina. También destacaban igualmente, aunque más pequeñas, las de Almuñécar, de Algeciras y Gibraltar, hasta 1309 y desde 1333, según estuviera en manos nazaríes o en manos castellanas. No obstante, el papel que desempeñan los nazaríes en las contiendas navales del Estrecho y los cercos de Almería y de Gibraltar de 1309 es secundario junto a la hermana de los benimeríes. La marina de los nazaríes se pudo comparar a la de los vecinos mediterráneos. No era poderosa, pero sí suficiente para guardar el sector costero mediterráneo que constituía su frontera marítima y el complemento de su economía. ¿Qué naves empleaban los nazaríes? Bueno, la tipología y la denominación de las embarcaciones medievales de esta época son muy similares a las de los reinos cristianos y ejercen variadas funciones. Entendéis que si les atacaban con un barco de guerra y lo ganaban, pues copiaban el modelo. Esto es evidente. Había naves de guerra, naves de transporte y carga, que tenían bordas altas y grandes. También las había pesadas y ligeras, de acuerdo con su aplicación. Y los documentos cristianos nos presentan barcas, galeras magnas, galeras taridas, leños armados, leños de banda, barcas armadas, galeones, cocas y otras. No debieron ser diferentes, como os digo, las embarcaciones nazaríes dentro de la misma función de naves de carga o de guerra. Ya cuando se hacía una construcción un poco seria, pues a veces se armaban o se artillaban. Esto también lo vemos que hasta la Segunda Guerra Mundial casi prácticamente estaba pasando con todo lo que eran las armadas militares. Las naves nazaríes que se citan son naves armadas, la galeota, carraca, y una embarcación también de la que hablan mucho, que es el jabeque. El término específico de nave armada designa en general a la embarcación equipada para el asalto o para la guerra,
y los nazaríes se equipaban, como os he dicho, en las atarazanas mencionadas, y las cristianas lo hacían sobre todo en Valencia, en Denia, en Mallorca y en Alicante, desde donde dirigían las expediciones a lo que era el litoral granadino. La nave, y en especial la Saetia nazarí, desempeñaban misiones de pirateo. Esta última también entronca con los tipos de galeotas, que son unas galeras más pequeñas y más ligeras, que es una embarcación también de asalto, y carracas y galeotas generalmente eran también embarcaciones de transporte y de comercio. La barca era embarcación ligera y hecha para los asaltos rápidos, de la que luego derivan las denominadas galeas. Y el jabeque nazarí, apresado por súbditos de la corona de Aragón en 1344, que son los que la describen apresada en las costas de Adra, dice que era una embarcación pequeña de unos 4 metros de largo por 1 de ancho, dominando así el nombre que dan los árabes al hilo con la que se fabrican los aparejos de pesca dichas embarcaciones. Es muy antigua en diseño, el jabeque es muy antiguo y se utilizaba para la pesca. Esta embarcación nazarí era con bastante probabilidad en esta época una embarcación a veces de recreo. Entre otras razones porque los jabeques eran propiedad muchas veces de los visires de Almería, de ricos ciudadanos de la ciudad de Adra, de la Cora de Pellena, y por su situación y clima era un lugar, toda esta costa, de recreo dentro de lo que era la Cora, la provincia, y el jabeque llevaba una tripulación compuesta por 6 marineros y el arráez, el patrón. Pero eso quiere decir que no eran barcos poderosos como nos imaginamos las grandes galeras aragonesas. Si vais a las atarazanas de Barcelona y veis la galera que hay allí, vamos, que es alucinante por las dimensiones. La marina nazarí, pues poco poderosa, cuya dotación se componía, como os estoy contando, de naves de carga y de transporte, y aquellas otras armadas para el corso, para el asalto costero de poca envergadura, y el radio de acción más lejano de estas últimas llegó a haber intentos de asalto los mares de Ibiza, y desde los puertos de Almuñécar y Almería hubo una expedición realizada en 1330 apoderándose de 2 naves de Mallorca. Estos llegaban, asaltaban, ataban una cuerda, le ponían las velas y se iban zumbando, como decimos ahora. Y estas naves corsarias ejercían la vigilancia costera, iban tripuladas, estas ya cuando hacían expediciones más largas, por un cuerpo de arqueros, pero su principal misión fue la de guardar las riberas del reino granadino. Durante los siglos XIII y XIV, las incursiones de los piratas, que eran súbditos granadinos, y de la corona de Aragón fueron constantes. Ibn Fald al-Umari, autor del siglo XIV, y Qualsandi, nos informan de que los tripulantes de estas naves eran a la vez marinos y buenos soldados, arqueros y excelentes capitanes que hacían incursiones en las costas cristianas, apresando a los habitantes, llevándoselos al rey de Granada, y que se quedaba con algunos y el resto los vendía. Sin embargo, estas reclamaciones oficiales que los reyes de Granada dirigían a los de Aragón por actos de piratería en fórmulas diplomáticas de redacción de los documentos, es evidente que en el fondo llevaban el deseo de la paz y el cese de los actos de piratería que motivaban las reclamaciones. Y hasta aquí estoy contándoos, hoy hemos ido de piratas nazaríes, de piratas aragoneses, o sea que todos se dedicaban al asalto, pero vamos a volver a lo que nos está dando peso a todos estos podcasts, que es la historia del reino nazarí, y nos habíamos quedado
en lo que era hacia la lucha fronteriza en el periodo de tiempo que va desde 1432 a 1455. Ya veis que vamos avanzando en lo que es el recorrido de la historia. Por el Tratado de Ardales, concretado con Castilla el 16 de septiembre de 1431, Yusuf se había comprometido a entregar 20.000 doblones al año a Juan II a modo de parias de impuestos y a liberar a los prisioneros cristianos en un plazo de un mes después de la subida al trono. Él había aceptado, en calidad de vasallo de Juan II, asistir en persona a las Cortes y el 27 de enero de 1432 ratificó este acuerdo. El sultán destituido, Mohamed IX, no paró hasta recuperar el poder. Desde Almería acudió a Málaga, cuya población le era favorable. Gibraltar, Ronda y Setenil lo reconocieron como soberano, y en la misma Granada tenía partidarios, pues Yusuf se había hecho odiar por los habitantes a causa de la sumisión a Castilla. En febrero de 1432, el lugarteniente de Al-Ayazar, el príncipe nazarí Mohammad el Cojo, se hizo abrir las puertas de Granada por los fieles de Mohammad IX. Yusuf IV resistía aún con algunos partidarios en la Alhambra y una parte del Albaicín. Recurrió al señor Juan II, pero las tropas de don Diego Gómez de la Ribera fueron rechazadas por el Cojo en la Vega de la Sierra de Elvira y en Pinos Puente, el lugar mismo donde se había librado la batalla de la Higueruela que ya vimos. Poco después, el maestre, el de Moro de la Morenía, Benamar. Poco después, el maestre de la Orden de Calatrava, cuya ayuda había implorado Yusuf IV, fue igualmente derrotado. Yusuf ibn al-Mawal, sitiado en la Alhambra y traicionado por sus partidarios, fue entregado a Mohamed IX, quien lo hizo ejecutar en abril de 1432, y Mohamed IX volvió a ser sultán. El regreso de Mohamed IX, monarca enérgico, provocó una reacción en lo que era la lucha fronteriza. Si los granadinos perdieron en 1433 Benazalema, Siquena y Tirieza en la frontera murciana, vencieron al año siguiente a los castellanos en Álora y en Écija. Huéscar fue tomada al asalto en junio de 1435 por Rodrigo Manrique, pero los granadinos reaccionaron en 1435 y derrotaron a los castellanos en la Vega de Granada, en Huelma y en Ubrique. En 1436 los castellanos volvieron a tomar ventaja y ganaron terreno. El adelantado Alonso Yáñez Fajardo, gobernador militar del campo murciano, se apoderó de Vélez de Rubio durante el invierno de 1432. Sin embargo, en la frontera occidental del reino nazarí, el conde de Niebla, don Enrique Alfonso de Guzmán, había fracasado en la tentativa de apoderarse de Gibraltar por tierra y por mar en 1436 y había hallado la muerte durante el combate. A comienzos del año 1439, la situación parecía haber cambiado en favor de Castilla y las fronteras del Emirato granadino eran más bien algo mucho menor, se habían reducido mucho. Se extendían al este y al noroeste a lo largo de Alcuín de Ortega, Benzalema, Benamoauriel, Cúllar, Castilleja, Galera, Orce, Huéscar, los dos Vélez y Siquena. La vida económica del reino de Granada se veía perturbada por las incursiones constantes de los castellanos. Pero en 1439 el condestable don Álvaro de Luna ya no era tan poderoso. Por primera vez desde hacía 19 años su poder era puesto en entredicho por los nobles castellanos, aliados de los infantes
de Aragón, Juan y Enrique. Estos trastrámaras, que habían conservado sus tierras en Castilla, sólo pretendían suplantar al condestable y tenían puestas sus miras en el deseo de gobernar el país de sus antepasados. Así pues, fue firmada una tregua en nombre del rey de Castilla, Juan II, por el capitán mayor de las marcas fronterizas, don Íñigo López de Mendoza. Con los mensajeros granadinos en abril de 1439 por un periodo de 3 años. Fue renovada en 1442 y luego en 1443 por otros 3 años, y marcaba la interrupción de la ofensiva castellana. En 1445 la guerra civil estalló de nuevo en el Reino de Granada. El sobrino de Mohamed IX, el gobernador de Almería, que había sido su lugarteniente en la batalla de la Higueruela, se alzó contra el absolutismo del soberano y se adueñó de Granada y de la Alhambra. A ese Muhammad X y Alfam el Cojo, los abencerrajes manifestaron su hostilidad. Huyeron a Montefrío y eligieron a su nieto Muhammad X Yusuf ibn Ahmad, que en algunos textos llamado Aben Ismael. Este había vivido en la corte de Castilla y por eso el condestable Álvaro de Luna, que acababa de conseguir sobre sus rivales la victoria de Olmedo, el 19 de mayo de 1445, se apresuró a apostar su apoyo a este pretendiente cuya eventual docilidad le convenía. Pero Yusuf V, llegado al trono de Granada a mediados del año 1445, no iba a reinar sin unos meses. Álvaro de Luna estaba absorbido por la política interior de Castilla como consecuencia de sus dificultades con los nobles. En Granada, las turbas se sublevaron contra el hombre de confianza de los castellanos, y los Banu Sarray le retiraron enseguida su apoyo. Este periodo confuso tampoco hay demasiada información. A Yusuf V le habría sucedido a comienzos del año 1446 Mohamed X el Cojo. A finales del año 1447 fue suplantado por su tío Mohamed IX, que subía al trono por 4ª vez. Ya veis todos los vaivenes que dieron estos Mohameds para arriba y para abajo. En la frontera de Murcia, los granadinos no dudaron en intervenir en las guerras partidistas que dividían a la nobleza desde la muerte de Alonso Yáñez Fajardo, adelantado de Murcia a comienzos de 1444. En 1447 los contingentes nazaríes se apoderaron de Benamuriel, Benzalema, Vélez Blanco y Vélez Rubio, Huéscar y todas las fortalezas de la frontera oriental que los castellanos las habían tomado 11 años antes, a excepción de Siquena y Tirieza. En el este, la frontera del reino de Granada había vuelto a los mismos límites que en tiempos de Fernando de Antequera. En tierra murciana, el ardor guerrero de los granadinos les condujo al límite del reino de Valencia. En la primavera de 1449 pusieron Cieza a sangre y fuego. En Andalucía había tomado por asalto el castillo de Arenas en la región de Jaén en 1446. En 1449 atravesaron la frontera andaluza en Baena y en Jaén y llegaron a 5 leguas de Sevilla. Mohamed IX no dudó en proponer su alianza a Juan de Navarra, infante de Aragón. En 1450 Juan II se apresuró a solicitar una tregua con el nazarí, el cual lo aceptó inmediatamente, pues Yusuf V, en marzo, había urgido en Málaga una sublevación que era preciso reprimir rápidamente. 2 años después, las hostilidades se reanudaron en el reino de Murcia, donde Mohamed IX envió 1.200 jinetes y 600 soldados de a pie para guerrear en los campos de Pulpí. Alcanzaron Pinacar entre Murcia y Orihuela. En el camino de vuelta se enfrentaron en el territorio de Lorca
con el alcalde Pedro Fajardo, cuyo valor iban a exaltar bajo el nombre de El Bravo, los romances castellanos. El hijo de Alfonso Yáñez consiguió sobre los granadinos la victoria de Alporchones el 7 de marzo de 1452. En septiembre, Juan II dio a su emisario Pedro de Aguilar instrucciones para que firmase una tregua con los nazaríes por un periodo de 5 años. Desde el año 1451, Mohamed IX, preocupado por reconciliarse al partido granadino que se había mantenido en la descendencia del monarca legítimo que le había destronado en 1449, había asociado a su poder a un hijo de Muhammad VIII, es decir, Mohammad XI, llamado el Chiquito. La identificación del príncipe nazarí es reconocida ya en esta última época por un doblón granadino que lleva su nombre. A finales de 1453 o principios de 1454 van a producirse diversos cambios en Granada. Los abencerrajes le pusieron un candidato que había vivido en la corte de Juan II. Lo proclamaron rey en Archidona en agosto de 1454, a un pariente de Yusuf IV, que era Abu Nagar Sad, a quien las crónicas castellanas llaman Ciriza, de formación de Sidi Sad o Muley Sad. En Castilla, Álvaro de Luna había perecido en el cadalso en Valladolid en abril de 1453 y Juan II murió el 22 de julio de 1454. La reanudación de la ofensiva contra el reino de Granada incumbía a partir de entonces a Enrique IV, hijo y sucesor de Juan II. Y a partir de ahora ya conocemos la historia mucho más, porque Enrique IV fue el hermanastro, hermano por parte de padre, pero no por parte de madre, de la reina Isabel de Castilla. Y de este ya hay más historia, porque conforme avanzamos en la historia del reino de Castilla, del reino de Aragón, tenemos ya muchísima más información y muchísimas más crónicas, no actualizadas, sino producidas en la época. En julio de 1454, poco tiempo después de la muerte de Juan II, Abu Nasar había enviado a la corte de Castilla una embajada encargada de solicitar la intervención del soberano en la vida anterior en lo que era la vida interior de Granada. Su primogénito, Abu al-Hasan Ali, fue retenido en la corte de Segovia como rehén. Su escolta de 300 hombres quedó instalada o retenida en Arévalo. En la primavera del año 1455, dos reyes se repartían el poder en el reino nazarí. Mohamed XI, el Chiquito, mandaba en Granada, Málaga, Guadix y Almería, y Saad, al que habían apoyado los cristianos, residía en Archidona. La guarnición africana de Ronda le obedecía. En Almería algunos dignatarios se habían unido. Sin embargo, los castillos de Íllora y de Moclí y la importante posición estratégica de Gibraltar seguían aún fieles a Mohamed IX. Como sus predecesores, Enrique IV de Castilla trató de reavivar la antorcha de la Reconquista. Las Cortes de Cuéllar le concedieron importantes subsidios en mayo de 1455. Una bula del Papa Calixto III, que lleva fecha del 20 de abril de 1455, le aportó la ayuda financiera de Roma. En abril de 1455 salió de Segovia para lanzarse a una primera entrada en el territorio nazarí. Durante 4 días los destacamentos castellanos quemaron Cortijos, El Moclín, Íllora, pero Enrique IV prohibió las escaramuzas porque se proponía golpear a los granadinos en su fuerza vital. Una segunda expedición, que duró 2 semanas, permitió al rey
saquear los alrededores de Ayora y de Archidona del 30 de abril al 13 de mayo y adentrarse hacia Málaga. Pero la ciudad estaba valientemente defendida por 1.500 jinetes granadinos al mando de Ibn al-Barrek e Ibn Kumasa, y Enrique IV se limitó entonces a practicar la devastación sistemática, lo que eran las talas, del territorio. No lejos de Málaga, Saad obtuvo una entrevista con el rey de Castilla, que traía de rehén al príncipe Abu Hassan Ali. Se acordó que las cosechas del reino nazarí no volverían a ser objeto de saqueo y que las plazas favorables a Saad ya no serían objeto de ataques. Después de una corta estancia en Córdoba, Enrique IV penetraba de nuevo en el reino nazarí por Alcalá la Real. En el curso de esta tercera expedición saqueó La Vega a partir del 11 de junio. Algunos combates tuvieron lugar entre los castellanos y partidarios de Mohamed XI. Durante 3 semanas los castellanos quemaron metódicamente cortijos y quintas de recreo. Con incursiones constantes, Enrique IV intentaba debilitar al adversario, aunque la fogosa nobleza castellana hubiese preferido entablar batalla y no hacer una guerra de resistencias. La retirada fue decidida por el rey el 29 de julio de 1455, después de haber encargado al mariscal Diego Fernández de Córdoba, gobernador de Alcalá la Real, que concluyese la tregua con el visir Ibrahim Abel Albar, que actuaba en nombre de Mohamed XI. Pero este último fue expulsado de Granada y tuvo que huir a las Alpujarras. Saad entró en la capital y prosiguió las negociaciones con el mariscal, que, mientras tanto, se había convertido en conde de Cabra. Las exigencias castellanas eran enormes: vasallaje y pago del tributo anual, necesidad de liberar 2.000 cautivos cristianos en un plazo de 4 años, cesión de todas las conquistas territoriales musulmanas que remontaban al reinado de Juan II, obligaciones militares que eran impuestas al sultán de Granada, y por su parte Enrique IV aceptaba concertar una larga tregua que iba a durar 10 años. Pero Saad rehusó doblegarse a estas órdenes castellanas y las dos partes hubieron de atenerse a ese estado de cosas. Saad estaba preocupado por la situación interior de su emirato. Los partidarios granadinos de Mohamed XI acudieron al antiguo rey, que atravesó Sierra Nevada y creyó poder alcanzar Granada con el fin de recuperar su trono. Fue sorprendido y atacado por el príncipe nazarí Abu Hassan Ali, hijo de Saad. El rey chico fue estrangulado en una sala del Palacio de la Alhambra, que da al Patio de los Leones, y sus hijos fueron asfixiados con unas cintas. En primavera del año 1456, Enrique IV reanudó la ofensiva bajo el pretexto de que Saad había roto la tregua tácita en vigor desde hacía un año, adueñándose del castillo de Solera. La estrategia del rey de Castilla prevaleció una vez más. Los cristianos ocuparon fácilmente Estepona y impusieron duras condiciones en la hoya de Málaga. Destruyeron los campos de trigo, quemaron algunos cortijos abandonados, dejando las viñas y las huertas todas esquilmadas. Los defensores de Fuengirola se refugiaron en el castillo, que los castellanos tomaron después de un breve combate. Enrique IV avanzó hacia Gibraltar y no lejos de la Roca recibió el homenaje del gobernador nazarí de la ciudad, Ibn Kumaía, que a la cabeza de unos 40 o 50 jinetes había salido al encuentro del rey de Castilla. Por mediación de Ibn Kamua, Enrique IV recibió a una embajada marroquí que le invitó a atravesar el estrecho para visitar Ceuta, en poder de los portugueses desde 1415, y dar caza a los leones que había en el Rif. Saad había sido bastante hábil para
reanudar relaciones con Marruecos en estas circunstancias. Sin embargo, Enrique IV, cuya presencia había irritado a las tribus del Rif, volvió rápidamente a Tarifa y fue luego a Sevilla el 20 de mayo. Saad, mientras tanto, había multiplicado las emboscadas y estuvo a punto de entrar en Jaén. El mes de marzo de 1456, Fernando Arias de Saavedra, señor de Castellar, se había apoderado del castillo de Jimena de la Frontera. En agosto y septiembre los castellanos devastaron de nuevo la Vega granadina y Saad fue entonces obligado a aceptar en octubre una tregua de 5 meses, mediante el pago de 12.000 doblones de oro y la liberación de 600 cautivos cristianos. En la primavera del año 1457, Enrique IV concentró sus tropas en Jaén. Sus contingentes saquearon Huéscar, Illora y Loja, retirándose luego, pues la oposición castellana a la persona real era ya manifiesta. En la frontera murciana, Fajardo el Bravo se había apoderado en abierta rebeldía con Enrique IV, y el 10 de agosto de 1459 los granadinos hicieron una incursión hasta las puertas de Jaén. En diciembre, Enrique IV encargó al conde de Cabra que concretase una tregua con Saad hasta el mes de abril de 1461. Vamos avanzando con este rey tan investigado, porque Enrique IV sí que tiene mucho, hasta un estudio de Gregorio Marañón hay sobre él. Pero bueno, de esto os hablaré de otro día. Hasta aquí nos ha traído hacia la lucha fronteriza entre 1432, aunque hemos acabado pues en 1461-62. Pero esto es la historia del reino nazarí, esto es Historia con Sentido, y un día más Juan Carlos González, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el de ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.